Hola amigos, familia, qué alegría volvernos a encontrar a través de este medio, a través de este tiempo tan hermoso que Dios nos permite para poder estar juntos, adorando al Señor, cantando, orando, pero sobre todo recibiendo palabra. Qué maravilloso tiempo. Hoy nos gozamos una vez más porque podemos llegar a sus vidas por la misericordia del Señor. Y queremos enviarles un fuerte abrazo, un saludo caluroso a todos nuestros amigos y hermanos que nos están viendo en este instante, allí en Mallorca, España, todas esas mujeres bellas, varones de Dios que están allí, a Fernando en Uruguay, un abrazo entrañable, a todos nuestros hermanos en Cristo, en Colombia, en Medellín, en Bucaramanga, en Villavicencio, aquí en Bogotá, un abrazo fuerte, la Iglesia Altar de Dios. Los amamos, los seguimos extrañando, pero sobre todo estamos agradecidos porque a pesar de la distancia, los lazos que nos unen son más fuertes. La unidad en el Espíritu de Dios cada día se hace evidente y seguimos avanzando, amén. Así que nos gozamos por este tiempo y por eso queremos invitarlos que allí donde se encuentran se preparen, dispongan su corazón, que es lo más importante para recibir la palabra, ese corazón que es terreno fértil para recibir la palabra de Dios en este día. Preparen su cuadernito, su libreta, su esferito y sobre todo la Biblia para que puedan tomar nota de las citas bíblicas, las subrayen allí en su Biblia, las lean, las estudien, profundicen en ellas y a través de la oración el Espíritu de Dios traerá cada día mayor revelación de esos secretos y de esos manjares del cielo ocultos y reservados para los hijos de Dios, amén. Entonces vamos a gozarnos en este tiempo, vamos a orar. Yo le invito a que cierre sus ojitos por un momento, que le digamos: Señor, gracias porque este tiempo es un tiempo donde tú y yo nos encontramos una vez más. Dile: Señor, vengo a adorarte, vengo a escucharte, vengo a entregarte mi corazón, vengo a entregarte mi vida, vengo a disponerme, Señor, para que me hables, para que me guíes, para que me dirijas, para que digas todo lo que quieras, Señor. Yo estoy aquí listo, lista, preparada, Señor. Entrego mi corazón, rindo a ti todo lo que soy y te doy la bienvenida, Señor, en este momento a mi vida, a mi hogar, a mi casa, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Diga conmigo: Señor, gracias porque me estás enseñando, iluminando tu palabra, Señor. Y hemos comprendido, Señor, que la obra del Espíritu Santo en nosotros, Señor, se está haciendo, Señor. Se está realizando, Señor. Aleluya. Te doy gracias, dígale conmigo: gracias, Señor, por lo que estás haciendo en mi vida, por lo que estás haciendo en mí, Señor. Recibe la honra, la gloria, el poder, porque la obra que estás haciendo en mí, Señor, es evidente. Declárelo en el nombre de Cristo Jesús y diga en confianza, diga conmigo: no soy la misma persona que me encontró el Señor Jesús el día que yo me convertí a Él. Aleluya. Por eso hoy podemos decir en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret: quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, hoy lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, por lo que harás en mí, en mí, en mí. Oh, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu
presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Gracias, Señor. Por lo que estás haciendo, Señor. Por lo que estás haciendo, Dios. Decláralo. Dile gracias. Es un hecho, Señor. Todo lo que has dicho, lo que has hablado, lo que has prometido, se está cumpliendo, Señor, en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi generación, Señor. Gracias. Toda la gloria, la honra, el honor, la alabanza, la exaltación sean solo para ti, amado mío. Aleluya. Amén. Gloria a Dios, amén. Adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo es una gran bendición. El ambiente se prepara, nuestro espíritu se dispone, algo sobrenatural cada vez que cantamos al Señor. Es un tiempo donde le expresamos al Señor lo que hay en nuestro corazón, así que cada vez que usted tenga oportunidad de hacerlo, no lo dude. Aproveche cada instante, cada segundo para cantar, para adorar, para levantar sus manos, para expresarle todo lo que Él representa para su vida. Es hermoso tener ese tiempo con el Señor. Así es. Y bueno, nos alegra que estemos y sigamos conectados con esfero, cuaderno y Biblia para que pueda tomar apuntes de lo que hoy el Señor nos va a decir en esta noche de victoria y de bendición. Así es. Hoy la tercera entrega, pastora, de un tema que el Señor nos ha venido hablando y es el amigo que no debemos ignorar, el Espíritu de Dios. Qué hermoso tema. Sí, es importante. Hemos descubierto y Dios nos ha revelado y nos ha iluminado unas verdades impresionantes para militar una buena vida cristiana en Cristo Jesús. Y un resumen rápido quiero hacer a ti y a los que nos están viendo. Hemos visto 2 miércoles, ¿cierto?, pasados. Y el primero hicimos una introducción donde Dios nos enseñó lo vital que es Él, el Espíritu de Dios, y que siempre ha existido. Y en 1 Corintios 2:14, me gusta ese versículo, lo voy a volver a citar, donde nos muestra la importancia del Espíritu Santo de Dios en toda persona, en toda vida. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La traducción lenguaje actual dice: los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. Entonces Dios nos mostraba que tenemos que fluir en misericordia en esa primera entrega, porque hay gente que no tiene el Espíritu de Dios. Usted y yo lo tenemos, ¿por qué? Por misericordia, lo tenemos por el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones y porque nos rendimos a Él y porque alguien oró por nosotros. Tenga eso en cuenta. Muchas veces forzamos a la gente, ¿no?, a creer en algo que crea, que actúe, que reciba la palabra, que la entienda, cuando realmente sin el Espíritu Santo es imposible hacerlo. Así es. La segunda entrega de este tema fue bajo nos enseñó el Señor, nos enseñó Dios
la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Pues si Jesús fue lleno, ¿cuánto más nosotros, cierto? Y aprendimos qué es ser lleno y cómo podemos permanecer llenos del Espíritu. Entonces, si le interesa el tema, que es muy importante para poder tomar el de hoy, pues vaya a la página, ahí están colgadas las enseñanzas. Hoy vamos a la tercera parte, ¿no? Y es lo importante que es el Espíritu de Dios en el ministerio y en nuestra vida diaria, para todo. Recordemos que Lucas 4, 1 al 2 dice lo siguiente. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió el Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Mire que este versículo es tremendamente increíble. Sí. Este versículo es muy revelador porque el Espíritu Santo es quien lleva a Jesús de Nazaret al desierto. Fue Él. Recordemos que el lleno del Espíritu lo llevó al desierto. Y lo más tremendo es que como Él está lleno del Espíritu Santo de Dios y entendimos que llenura es estar controlado por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios cuando lo controla uno, Él sabe qué es lo mejor y lo más conveniente para nosotros, que somos los hijos de Dios y somos templo del Espíritu Santo de Dios. Aquí la pregunta es si Jesús no necesitaba una prueba para crecer, para madurar, ¿cierto? ¿Por qué el Espíritu de Dios para fluir en el poder del Espíritu? O para fluir en el poder del Espíritu. ¿Por qué el Espíritu Santo de Dios los lleva al desierto? ¿Qué nos está enseñando a través de estos versículos el Espíritu Santo de Dios referente a la vida de Jesús, que es nuestro patrón, es la persona que debemos siempre ver y observar y aprender a conocer? ¿Por qué el Espíritu Santo los llena y ahora los lleva al desierto? ¿Cuál es la enseñanza para usted y para mí? De eso hoy queremos hablarle, ¿cierto? Y hay tres motivos. Así es. Hay tres motivos importantes para que nosotros podamos entenderlos en esta noche. Y el primero, ¿por qué el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto? El primer punto es este: para poder identificarse con nosotros y poder demostrar carácter santo y sin pecado. Jesús es el patrón de nuestras vidas. A Él debemos imitar. Y 1 Juan 4, 17 dice lo siguiente: pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Tremendo. O sea que nosotros somos reflejo ¿de quién? De Jesús. De Jesús. Como Él es, es que es difícil, nos la puso muy alta. Pues tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y Lucas 6:40, mire lo que dice allí. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Wow. Nosotros no somos superiores a Jesús. Amén. O sea que necesitamos no antes ser llenos, sino también ir más allá de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo lo lleva, ¿cierto? Y dice la palabra del Señor algo tremendo, es que y era tentado por Satanás. Lo que significa que la tentación, ojo aquí, iglesia, mis hermanos que nos ven, la tentación que Jesús enfrentó, aunque fue con cosas materiales, cosas terrenales, le apuntó a lo espiritual. Debemos entender que Satanás le apunta a su vida espiritual para dañar todo lo físico, material y terrenal que Dios le pueda entregar. Y la tentación viene por causa de la necesidad que tiene el ser humano. O sea, Satanás no tienta a alguien que no tenga una necesidad en cierta área o que no sea vulnerable en cierta área. Por ejemplo, en el caso de Jesús, cuando habla y es enfática la palabra no está negando que Jesús como hombre, porque él era 100% Dios, 100% hombre, como hombre sintió su cuerpo hambre después de 40 días. Él no está negando, esa es la necesidad de Jesús. Jesús tenía una necesidad, que era comer. Sí. ¿Y qué aparece Satanás? Pues él conoce la debilidad de Jesús. En ese momento, la necesidad de Jesús, la debilidad en su cuerpo. ¿Y qué hace? Lo tienta con alimento. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Tremendo, ¿no? Porque si tú eres hijo de Dios, y esa es la estrategia de Satanás siempre en la tentación. Si tú eres hijo de Dios, pues vas a poder hacer esto. Si tú eres hijo de Dios, pues a ti no te va a hacer daño tal cosa. Si tú eres hijo de Dios, pues tú puedes enfrentar esta situación. O sea, Satanás siempre está buscando la caída del hombre a nivel de su necesidad, por su necesidad, para llevarlo a una caída espiritual. Así es. Acaba de decir un paréntesis que te ves linda. Está muy linda. Para ti. Bien, no distraigamos. Entonces, es lo que tú dices es contundente. ¿Por qué?
Porque, hermanos, quizás usted no esté siendo tentado a emborracharse porque ya el Señor lo libró de eso, no esté siendo tentado a fumar, a tener relaciones ilícitas como en el pasado sin Cristo Jesús. Pero hay algo que Satanás sí busca en la tentación, y es que usted desobedezca al Señor. Que cuestione a Dios. Que cuestione a Dios. Que dude de la palabra. Exactamente. Que no se sujete a los parámetros que Dios ha establecido. Exacto. Siempre. Esa ha sido la estrategia desde el principio. Exactamente. Entonces, en esa tentación que Jesús enfrenta, hay tres áreas de la vida del ser humano. Ahí. Y mire, Satanás no es creativo. Él no es ingenioso, porque la creatividad, tenga esto en cuenta, la creatividad, y lo vimos en la introducción de este tema, es decir, hoy hace 3 miércoles atrás, vimos que la creatividad es exclusiva del Espíritu Santo de Dios, porque Totalmente. en el Antiguo Testamento venía sobre los artesanos y les dice que les daba sabiduría, creatividad para forjar lo que se necesitaba y hacer diseños bonitos. Por eso ustedes somos creativos, otra cosa es que ustedes no fluyen en ellos. Yo conozco gente en la iglesia que hace unas tortas, unos postres deliciosos. Y son creativos. Ahora, que fluya esa creatividad. Muy creativas. Sí. No, mis hermanas muy creativas que hacen unas cosas deliciosas. En la iglesia hay personas muy creativas en la cocina, que hacen cosas muy ricas. Y uno dice, oh, house food, qué delicia. Entonces uno dice, Dios mío. Creativas con sus empresas de obsequios para decorar, para todo, como Johnny. Ahora que viene el Día del Amor y la Amistad, eso que hacen. hay hermanas creativas allí, ¿cierto? Que... Para coser, bueno, que pintan, bueno, que hacen tantas cosas maravillosas. De verdad que estamos rodeados de una iglesia súper creativa. Un día de estos vamos a mencionar a los empresarios de la iglesia, para que usted conozca los productos que está ofreciendo, y hago el comercial. Así hacer una publicidad. Sí, no nos pagan la publicidad, pero es que queremos honrar lo que Dios está haciendo en la iglesia a través de sus empresarios. La excelencia que ellos tienen Sí. con todo lo que emprenden. Gloria Y a Dios eso por ellos. honramos a Dios, ¿por qué? Porque viene el Espíritu Santo de Dios. Ahora hay excelentes empleados que tienen una creatividad para sacar adelante sus trabajos. Son súper Muy buenos. organizados, esforzados, diligentes. Sí. Es algo hermoso, ¿verdad? Y creatividad para los que nos permiten hoy salir en esta transmisión y que usted nos esté viendo en su casa. Personas creativas, jóvenes creativos en la iglesia Altar de los Dios. jóvenes hermosos. Entonces, mis hermanos, Que pintan, dibujan, bueno, hacen de todo. En cosas maravillosas. hablaremos de ello más adelante. Pero mire esto, como Satanás no es creativo, en las mismas 3 áreas de Jesús son las mismas 3 áreas que le apunta al ser humano y especialmente a los hijos de Dios. Así es. Y es el deseo de suplir sus propias necesidades, como acabas de decirlo, ¿cierto? Por encima de la palabra a propósito de Dios. Si tú eres hijo de Dios, haga esto. A ver, demuéstrenos. A ver, qué tan cierto Sí, lo qué que tan usted cierto cree, es. lo que usted dice. Ahora, ¿ese era el Lo que propósito usted de sigue. Dios? Ese no era el propósito de Dios para ese momento. Lo segundo, rendida adoración a Satanás o al mundo para obtener poder, estatus o cosas materiales. ¿Cuándo? Cuando Satanás le dice, si usted se postra y me adora, le doy todo lo de este mundo porque a mí me fue entregado. Entonces hay gente que a veces Y no se estaba postra. diciendo mentiras. No está diciendo mentiras, pero él busca la adoración. Y hay gente que a veces adora el mundo e indirectamente a Satanás a través del mundo. Así Porque dice, es. yo quiero fama, quiero poder, quiero... Entonces hacen ídolos, adoran el dinero, adoran sus propios talentos para que otros los conozcan y sean aplaudidos a través de esos talentos. Bueno, y lo tercero es que es el deseo de ahora usar los talentos y los dones y aún la palabra para ser famosos. Ojo acá, cuando estuvo en el pináculo del templo, ¿qué le dijo Satanás a Jesús? Lánzate. Lánzate. ¿Y abajo qué? ¿Quién está abajo? Los ángeles te van a venir por ti y para que todo el mundo te adore. Pero Pero- abajo del pináculo del templo estaba la gente pasando, Observando. caminando y observando. Maestro, donde Jesús se lance No, y no le pase nada, pues es el superhéroe de la época. Claro. Capitán América le quedó en pañales. Bueno, nunca los superhéroes ficticios. Siempre quedarán en pañales. Siempre. Pero en esa época, mejor dicho, no, hubiera sido adorado, pero sin cumplir el propósito real. Entonces hay que tener cuidado estas 3 partes. El deseo de suplir necesidades fuera de Dios, el rendir adoración a lo que no es Dios y el deseo de ser reconocido y aplaudido. Si usted está en unas 3 áreas tentado, quiero decirle, ojo ahí. Y hoy usted escucha esto porque Dios le está ayudando para que no ceda su voluntad, porque Jesús no cedió su voluntad en ese lugar. Jesús fue tentado, pero sin pecado. Mire esto es lo más tremendo. Ay, ¿Por qué? sí, amén. Porque Jesús se puede identificar con usted y conmigo, con nosotros. Porque Él fue tentado, estaba lleno. Ahora mira, estaba lleno del Espíritu de Dios. Y uno cuando está lleno, ¿cómo está? Contento, Fortalecido. alegre, fortalecido, una mentalidad hacia adelante. Señor, gracias, pero venga, llegó el momento ahí difícil para Jesús. Así es. Pero Él en esa tentación no perdió la llenura, siguió orando, creyendo.
Y por eso Él nos entiende. Mira lo que dice Hebreos 2:18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y la traducción lenguaje actual dice, Dice, y como Jesús mismo sufrió y el diablo le puso trampas para hacerlo pecar, ahora, cuando el diablo nos pone trampas, Jesús puede ayudarnos a todos. wow, tremendo. Amén. Porque Él se identifica con nosotros y nos da las herramientas para no caer en tentación. Este pasaje a veces nosotros lo leemos y lo pasamos de largo y tiene unas enseñanzas muy profundas que nos enriquecen al día de hoy. Y una de esas es esta, saber que Él venció a Satanás en medio de las mayores necesidades físicas y humanas que Sí. cualquier ser humano podría enfrentar. Él no se rindió, Él no cedió, Él no se dejó manipular, Él no se dejó engañar, Él no cayó en la tentación. Fue probado para que nosotros hoy, por medio de Él, podamos vencer toda tentación. Tremendo. Y Hebreos 4:15, para usted y para mí, lo que dice. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Qué hermoso, ¿sí, no? O sea que por eso dice la Biblia, y aquí está a comprender todavía más, yo tengo un abogado que me defiende. Dice la Biblia que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Porque Él lo entiende. Mire, Él no descendió para juzgarle, para señalarle, para condenarle, para decirle, te mereces el infierno. No. Él descendió para mostrarnos el amor del Padre. Su amor. Su amor. Y Total. tenemos oportunidad. Mire, nosotros, usted y yo, su casa, usted que siga al Señor, somos producto no de nuestro amor por Cristo, sino del amor de Él por nosotros. Amén. Así es. Entonces, y ahora no es de que, ay, voy a caer en tentación, pues Jesús entiende. No. Por eso Él dice que nos da las fuerzas para salir de esa situación. Por el Espíritu Santo. Así o sea, es. Él sin el Espíritu Santo no hubiese podido No vencer hubiese la podido. tentación, que esa es la clave acá. Así o sea, es. lleno del Espíritu fue al desierto, llevado por el Espíritu fue al desierto, pero Él estaba lleno del Espíritu. Una persona que no está llena del Espíritu no puede vencer la tentación. Así es. Jesús nos da ejemplo de que Él venció siendo hombre toda tentación porque estaba lleno del Espíritu de Dios. Diga conmigo, lleno del Espíritu de Lleno. Dios. Entonces, los tres motivos. El primero, ¿cuál es? Para poder identificarse con nosotros y poder demostrar carácter santo y sin pecado, lo que significa que podemos mantenernos por el Espíritu Santo de Dios firmes ante la tentación. Lo segundo, Es importante estar lleno del Espíritu Santo sí. para poder evidenciar quién es el tentador. Entonces, ¿por qué Jesús fue al desierto por el Espíritu Santo de Dios? Para poner en evidencia quién es El tentador. Y así derribar esa mentira de Satanás que es Dios el que tienta. Uy, sí. Hay gente que lo piensa, ¿no? Pero ojo acá, Dios nos prueba, Satanás tienta. Amén. Entonces, cuando yo sé que estoy en una prueba o en un momento difícil, cuando a pesar de la prueba, ojo acá, usted sigue orando, leyendo la Biblia, conectándose con la iglesia, sigue creyendo, confesando la palabra, usted sabe que está en una prueba, cuando la fe está siendo fortalecida, usted fluye en esa fe. La prueba no viene sin preparación. Exacto. O sea, eso es clave. Dios no nos va a probar si Él no nos ha preparado para enfrentar la prueba. Muy importante eso. Satanás, en cambio, nos va a tentar porque conoce nuestra debilidad. En cambio, el Señor, en su misericordia, nos prueba después de habernos preparado. Es lo mismo que un colegio. Usted no llega a la universidad, usted no llega a ejercer una profesión a menos de que haya sido preparado. Dios nos prepara y Jesús es el ejemplo de preparación. Por eso Él vino a mostrarnos la palabra práctica, vivencial, para que nosotros podamos vivirla, evidenciarla en nuestro diario vivir y así a través de nuestro caminar podamos ser probados. Es decir, muestre a ver si aprendió la lección, si usted aprendió a depender de mí, si aprendió a creer a la palabra, si aprendió a depender del Espíritu Santo. Pero no es de que el Señor viene y me tienta o me hace pruebas sin haberme primero enseñado, formado y fortalecido para enfrentarla. Así es. ¿Y cómo lo hace? Orando y buscando la palabra y también a través de una herramienta que usted y yo la conocemos, las escuelas de formación, en este caso de nosotros, la iglesia, porque usted recibe palabra, usted es formado, fortalecido en carácter, en temperamento, en cómo actuar. Todo A través eso, del servicio. Sí, el servicio es
la plataforma de la prueba. Sí, Es Señor. donde sale a flote lo que aprendió, lo que le enseñaron, las escuelas que usted pasó, ese encuentro al que asistió, ahí es donde sale a flote. Y por eso, mire esto, tremendo. La Escritura dice que Jesús dice, yo no vine a ser servido, sino a servir. Amén. Porque hay gente a veces que por los cargos buenos que Dios le permite tener con propósito espiritual, ya piensan que no pueden servir a otros dentro de la iglesia, sino que han de ser servidos. Y eso no es lo que nos enseña la Biblia, o sea, son probados. Y aquí otra cosa, otro comercial chiquito. Hay personas que empiezan a ver una prosperidad en todas sus áreas, especialmente la económica. Y Dios los prueba en fidelidad en esa área. Los prueba porque cuando uno dice no tener realmente o tener lo necesario, dice Dios, yo voy a ser fiel, yo voy a ser fiel, aquí está mi diezmo, mi ofrenda, voy a sembrar, pero empieza a tener estatus económico y ya entonces ya deja de hacerlo. Y quiero decirle algo, la prueba no es la necesidad. La prueba es cuando usted está en abundancia, como lo está en este momento, y Dios lo está guiando a esa abundancia. Ahí la abundancia, quiero decirle algo, cómo vendemos, cómo hacemos, uy, me subieron el sueldo, me promocionaron. Porque en el medio de la crisis, de la necesidad, estamos siendo esformados. La crisis nos forma y la bendición nos prueba. Entonces usted dice, ay, Dios mío, ¿cómo me ascendieron de mi cargo, el sueldo? Claro, Dios ahora va a probar su corazón. ¿Qué hay realmente en su corazón? Si, como dice Deuteronomio, ¿se había de guardar o no la palabra del Señor? Entonces hay gente que fue probada, no pasaron el cursillo y otra vez Dios dice, vamos otra vez al aula de la formación porque aquí no ha aprendido la lección y no puedo darle más de lo que tiene hasta ahora. Tremendo, ¿no? Tremendo, sí. Por eso Santiago 1.2 dice lo siguiente y hoy lo va a comprender. Santiago 1.2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sí. Gócese. Ay, eso es tremendo, sí. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo me va a gozar? Pues porque en ese momento es donde usted va a ver la gloria de Dios moviéndose en su vida. A mí y muchas veces las personas me dicen, no, pastora, estoy pasando por esto, mire tal cosa, mire esto tan tremendo. Yo digo, gracias a Dios, bendito sea el Señor, porque en este momento es donde usted va a ver la mano de Dios moviéndose en su vida. Así es. Es el momento donde su carácter va a salir a flote, lo que usted ha aprendido en Cristo sale a flote. Y por eso el Señor a través de Santiago nos dice, gócense cuando se hallen en diversas pruebas, porque es la gran oportunidad para ver a nuestro grandioso Dios, a nuestro majestuoso Dios, obrando y moviéndose a favor de nuestra vida. Por eso, dice Santiago 1.3. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. La traducción lenguaje actual, mire lo que dice. Cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo. Por eso cuando usted vea una supuesta oportunidad donde otro es perjudicado, literalmente, yo pensaría que eso no es de Dios. Es decir, por ejemplo, esa mentira de que, uy, Dios, cómo me tienta, que porque llegó a la oficina o llegó y pasó la señorita, y usted, uy, cómo me tienta Dios. No. Dios nunca lo va a tentar a usted, a nadie. O que se confunde la expresión tentar con probar. Exacto. Porque, por ejemplo, en ese caso específico, uy, Dios está probándome. No. Es Satanás que lo está tentando. Sí. Porque conoce su debilidad. Exacto. Si la debilidad son las mujeres, entonces, uy, no, llega un trabajo donde dicen las niñas, ahí puede haber tentación. ¿Qué es la cuestión acá? Dice, Señor, ayúdame, porque Dios va a probar algo que quizás usted le ha pedido a Dios. Señor, fortaléceme. Pero entonces la tentación no viene de Dios para que usted caiga en pecado, en esa y cualquier otra área. Yo recuerdo una persona que me dijo un día, pastor, yo tengo una necesidad y Dios me tentó. Le dije, ¿por qué? ¿Cómo así que Dios lo tentó? Sí, porque yo tenía un dinero ahí encima de la oficina y yo tenía necesidad. Y yo al final dije, pues nos pagan tal día. Entonces yo agarré el dinero y se fue a hacer lo suyo. Y eso no fue gloria al Señor, porque después me metió en problemas. O cuando usted va a la tienda y paga con un billete de 5,000 pesos un mandado de 4,000 y el tendero le da vuelta de 10,000, usted no puede decir, gloria a Dios. No, eso no es de Dios. Hay una tentación. Eso es tentación porque eso es robo. Esas cositas así que usted vea y además uno es consciente. Uno es consciente cuando está siendo tentado o está siendo probado. Porque cuando está siendo tentado, uno siente como nervios, como maripositas en el ansiedad. estómago, sí. Y uno sabe que está haciendo algo malo. Y mire, uno sabe que está siendo tentado porque uno no pide consejería, porque uno no va a la palabra y porque uno no ora. Sino que permite que todo... No, vamos a ver en qué termina esto.
No, está siendo tentado y puede dañar muchas cosas. Pero cuando una persona está siendo probada, dice, uy, estoy en este momento en una situación difícil, pero ayúdeme a orar, vamos a orar. Esa persona está siendo probada, me hago entender, porque abre su corazón y no queda en la oscuridad la tentación. Bueno, mis hermanos, entonces eso es ser probado. Pero cuando Satanás tienta, hermanos, va con toda a dañarlo a usted. Va con toda, hermano, a tirarlo al piso. Recuerde eso. Entonces tenga en cuenta lo que dice Santiago 1:14. Santiago. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La traducción lenguaje actual lo aclara todavía más y tiene una palabra que ya hemos visto hoy a 8 días. Cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. La palabra dominar se acuerda que es llenar. Lo que hemos visto, que el Espíritu Santo nos llena, nos domina. Entonces es porque una persona está, como hablamos hace 8 días, lleno de algo. Si una persona está llena de lascivia, ¿qué va a fluir eso? Entonces la tentación viene porque por ahí Satanás encuentra la oportunidad. Si una persona está llena de murmuración, de egoísmo, de celos, pues eso es lo que Satanás va a usar para tentarlo. Así es. Entonces si es murmurador, ¿qué hace? Encontrar una oportunidad de otro murmurador para que los dos murmuren, sean en el corazón y dividen un hogar, una familia, una iglesia. Imagínense hasta dónde va el tema. Entonces hay que tener tener precaución en ello, pero no se desanime, no se asuste, no se preocupe, porque Dios siempre nos lleva hacia adelante, nos da fortaleza y fuerza por su palabra. 1 Corintios 10:13 dice lo siguiente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La traducción lenguaje actual dice lo siguiente: ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. Tremendo. Entonces, ¿cuál era la tentación de Jesús? ¿Cuál era la debilidad de Jesús? Como de cualquier persona, porque Él fue 100% hombre y 100% Dios, ¿cierto? Pero en el desierto, ¿cuál era la debilidad? Tú lo acabas de decir, que era la necesidad. Hambre de comer. El alimento. Primeramente, el saciar la necesidad física del cuerpo, que es el alimento. Es malo, no, pero era a la manera de Satanás y no la de Dios. Pero también conocía que podía desviar su propósito. Así es. Así que, ¿por qué lo tentó? Pues para que él se postrara ante Satanás y lo adorara. Sí. Para que hiciera cosas conforme a lo que normalmente uno vería como normales. ¿Para qué? Para que obtuviera lo que el mundo da: reconocimiento, fama, aplauso. O sea, esas son las necesidades básicas del ser humano: el reconocimiento, el aplauso, Así es. el ser aprobado, el ser aceptado. Así es. ¿Cómo Jesús salió de esa tentación? ¿Cómo los enfrentó esas dos? Con la palabra del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Mire, no podemos enfrentar ninguna tentación de nuestras fuerzas. Es con el Espíritu Santo de Dios y la palabra. ¿Por qué el Espíritu Santo de Dios y la palabra? Porque es el Espíritu de Dios el que nos hace entender la palabra, el que nos revela la palabra. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos permite fluir en el poder y la autoridad de la palabra. Una persona que no tiene, como lo leímos al principio y como se enseñó en la primera red de vida, una persona que no tiene el Espíritu Santo de Dios difícilmente va a poder entender la palabra. Entonces Jesús entendía la palabra, no solamente porque era Dios, sino porque como hombre la aprendió, se preparó también y asimismo fluyó por la llenura del Espíritu Santo. Así es. Y el tercer punto de esta noche, que es bien importante, por qué Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto cuando Él estaba lleno de Él mismo, o sea, el Espíritu. Para mostrarnos, ojo aquí, la necesidad de no solo ser llenos del Espíritu, sino también la necesidad de vivir en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y aquí hay algo que con mi esposa hablábamos antes, detrás de cámaras, que me pareció muy revelador para ustedes, importante que lo escuche, porque Él está en un desierto y a veces, ¿qué decimos? No, estoy pasando por un desierto. ¿Qué desierto? Es que el Señor me llevó a un desierto. Y hoy queremos, como dice mi esposo, matar vacas sagradas. Hoy queremos que se derriben ídolos y mentiras y religiosidad que muchas veces hemos creído durante años porque nos han enseñado mal o hemos aprendido mal. Y hoy en el poder del Espíritu Santo vamos a entender esta revelación de la palabra. Por eso atento a esto. El Señor Jesús vino a cumplir la ley, dice la palabra de Dios. Que Él no abrogó la ley, sino que la cumplió por completo. Y todo lo que Jesús hizo
aún las cosas más sencillas tienen una importancia y una relevancia y trascendencia a nivel espiritual para nosotros de gran impacto, porque nosotros hoy estamos bajo el pacto de la sangre de Jesús, es decir, un nuevo pacto. Pero Jesús vino y dice la palabra que el Espíritu lo llevó al desierto, o sea que lo podría decir, y de ahí vienen las malas enseñanzas, el Espíritu Santo nos lleva a los desiertos. Mentiras, no es así. Jesús vino y sí, el Espíritu Santo lo llevó al desierto porque era importante que Él venciera esas mentiras, venciera ese pasado, porque en un pasado hubo un pueblo que tuvo que pasar por un desierto, y un desierto que lo marcó. 40 años. 40 años cuando eran 40 días. Ellos no pudieron pasar esos 40 días, sino que se convirtieron en 40 años por causa de la dureza de su corazón y de la incredulidad a las promesas de Dios. Así es. Cuando entramos a desiertos, no es porque el Espíritu nos lleve, es porque tomamos la decisión de entrar en desobediencia o en incredulidad a la palabra. Jesús vino para pasar un desierto para que tú y yo nunca más volviéramos a pasar por el desierto. Y esto es tan verídico que los quiero retar a que ustedes observen de ahí en adelante todo el Nuevo Testamento, bajo el nuevo pacto, cuando el Señor Jesús le dijo a los discípulos: espérenme en el desierto, o esperen al Espíritu Santo en el desierto. O cuando Pablo habló acerca de que tenían que volver al desierto, o los apóstoles tenían que volver al desierto. Nunca más volvieron a pasar desiertos. Y esta es una verdad que Cristo Jesús ganó para nosotros hoy. El Señor no quiere que tú y yo vivamos en desiertos. Él ya pasó ese desierto. Él vivió los 40 días necesarios en ese desierto, por una razón, para que tú y yo saliéramos en el poder del Espíritu Santo. Por eso cuando Él sale en el poder del Espíritu a predicar las buenas nuevas, a compartir el Evangelio, a hacer milagros, señales, prodigios y maravillas, es donde Él forma a un grupo de discípulos, y cuando Él se va y les dice: esperen. Es decir, Él les da una orden de ir al aposento, de entrar en el secreto, no en el desierto, para que esperaran la llenura y el poder del Espíritu Santo que habría de venir sobre sus vidas. Tremenda verdad. Que se revele esto a nosotros en esta noche. Por eso usted va a entender lo que dice Lucas 4, 14 y 15. Dice así: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Aquí hay algo tremendo que hoy también se va a corregir. Nos han enseñado o hemos escuchado de que uno está en el poder del Espíritu de Dios porque uno hace como Elías, que descienda fuego del cielo. O porque se manifiestan los dones espirituales. Exacto. Una cosa es que se manifiestan los dones, que después hablaremos de ello, los dones del Espíritu Santo de Dios. Otra cosa es el poder del Espíritu de Dios. Entonces, para ir ya concluyendo en esta noche, ser llenos es nuestra necesidad diaria, pero fluir en el poder es lo que el Señor quiere de usted y de mí. ¿Por qué? Porque ser llenos del Espíritu nos hace excelente, recuerde Amén. Esto. Pero estar en el poder del Espíritu de Dios nos hace efectivos en la obra del Señor. Amén. Porque lo primero me define a mí, pero lo segundo definirá los resultados que yo tenga. ¿Y cuáles resultados son? Usted puede decir: pero es que yo oro y la gente se cae, el endemoniado el que está endemoniado se queda libre porque se rebotó el demonio. Lo que dice la Escritura son señales, es muy diferente. ¿Cuál es el poder del cual Dios quiere que usted y yo hoy entendamos y que fluyamos en él? Hechos 1:8 nos lo enseña. Hechos 1:8, por favor, mire su Biblia y leamos lo que dice allí. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Traducción viviente, nueva traducción viviente dice: pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en el territorio de Judea y de Samaria, y también en los lugares más lejanos del mundo. Tremendo, o sea que el poder... ¿Para qué es? Tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito del poder de Dios? Es un propósito para testificar de Cristo. Hablar de Él. Hablar. Y eso lo vemos también allí cuando los discípulos son llenos. Así es. ¿Qué pasó con Pedro? Veamos a un Pedro. Porque uno dice: ay, sí, pero es que eso fue Jesús.
No, ¿y Pedro qué pasó con Pedro? Pedro, ¿cómo era antes? Pero cuando fue lleno y cuando el poder del Espíritu vino sobre él, él salió a predicar la palabra con denuedo, que la gente quedaba sorprendida. ¿Quién es este hombre? ¿No es acaso un simple pescador? Pero el Señor lo usó porque el Espíritu de Dios estaba en él, fluyendo en poder. Hechos 4:13, ahí está la evidencia. Amén. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y ojo acá, no en el desierto, con Jesús. ¿Y en qué lugar? En el aposento alto. Amén. En el aposento alto, en la oración, allí es donde uno se llena del poder de Dios, del Espíritu de Dios. Mire, iglesia, quizás alguno nos esté viendo esta noche y tenga miedo de predicar el Evangelio, le dé vergüenza y pena de predicar el Evangelio. No puedo negar, no sé, que usted sea una persona llena, pero ¿sabe qué le falta? Fluir en el poder del Espíritu Santo de Dios. Un cristiano Amén. que no predica a Cristo, que no le da a otros el mensaje de salvación, que no testifica, es un cristiano que no está fluyendo en el poder. ¿Por qué? Porque en el pasado quizás le vendieron la idea de que el poder de Dios es señales, prodigios y maravillas. Y quiero decirle por la palabra ya para terminar y orar, lo que dice Jesús para ratificar lo que le estamos enseñando esta noche. Ahí dice en Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y mire el versículo 17 y 18 que dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y beberán cosas mortíferas, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¡Qué bendición! Yo diría amén. Pero ¿qué dijo Jesús antes de estas señales? Prediquen el evangelio. Amén. ¿Qué hizo los discípulos ese día después de que en el aposento alto fueron investidos del poder del Espíritu Santo de Dios? Porque Jesús les dijo, esperen el poder, no sean sin Él, no hagan la obra sin Él. Lo primero que hizo Pedro fue predicar. 3,000 se convirtieron. Segunda predicación, 5,000. Yo creo que esta es una necesidad de toda la iglesia hoy en día. Amén. Fluir en el poder del Espíritu Santo de Yo creo Dios. que hoy no solamente el Señor nos está llevando a recibir esta revelación de lo importante y esencial que es para nosotros ser revestidos del poder del Espíritu Santo, sino también que renunciemos a toda mentira y engaño de que Dios nos lleva al desierto, de que es la voluntad que estemos en enfermedad. Es que Dios me mandó por el desierto de la enfermedad porque no más con esas mentiras. Hoy Dios quiere que todo eso se rompa en su vida porque por causa de esa incredulidad, de esos malos conceptos, de la religiosidad incluso en la que en algún momento Malas hemos decisiones podido que tú me vivir, dijiste. malas decisiones, el hecho de no haber rendido áreas de nuestra vida al Señor para que a través de la llenura del Espíritu podamos soportar la tentación. Todas esas cosas hoy el Señor quiere que nos sean reveladas porque Él tiene cosas maravillosas para nosotros y nos quiere llevar a niveles que quizás antes ni siquiera habíamos imaginado. Por eso en este momento vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, vamos a declarar que a partir de ahora vamos a renunciar a esas mentiras, vamos a renunciar a todas esas cosas que hemos concebido como verdad y vamos a estar en búsqueda total del poder del Espíritu de Dios para predicar el Evangelio a toda criatura. Y detrás de ello, las señales, los prodigios, las maravillas, los portentos, las señales nos seguirán. Amén. El ministerio no se hace desde señales, se hace y tiene base desde la palabra. Amén. Recuerde esa verdad. Oremos en esta noche. Así es. Padre, te damos muchas gracias por darnos la bendición de poder oír tu palabra, esta enseñanza doctrinal, profética, Señor, y práctica que nos das. Oramos en el nombre de Jesús, declarando que aún nuestras vidas se tratan de tu obra y de tu reino. Por tanto, Señor, debe realizarte bajo tu poder. Dígale gracias, Señor, porque estoy lleno de ti, pero debo fluir en tu poder. Te necesitamos por completo, en absoluta, de nuestra vida, Señor. Todos los detalles de nuestro ser. Padre, llena a mi hermano que cree que no está lleno aún. Convéncelo por el Espíritu Santo de Dios. Revístenos de tu fuerza por Jesucristo. Ayúdanos a fluir en el poder. Ayúdanos a ir a ese aposento alto, a buscarte en oración, Señor. Y gracias porque hoy nos das luz, Señor, para saber que no es tu voluntad los desiertos, Señor. Que no es tu voluntad que digamos ahora, Señor, que estamos en desiertos. Hoy acaba eso nuestro lenguaje. Ya tú fuiste al desierto. Israel fue desierto por desobediencia. Los desiertos del Antiguo Testamento no tenemos que vivirlos hoy, Señor. Hay enseñanzas, sí, pero no es para vivirlos hoy.
y poder decir con cierto orgullo religioso que estamos en desiertos. Hoy hemos entendido, Señor, que tú nos pruebas para crecer y seamos más confiables para ti. Padre, necesitamos fluir en tu poder, porque sin el poder del Espíritu Santo de Dios, difícilmente predicaremos a muchos, difícilmente veremos vidas transformadas y convertidas, difícilmente, Señor, seremos efectivos para la obra del ministerio desde el lugar que tú nos has puesto, en esa casa, en esa oficina, en ese lugar de trabajo, Señor, aún en la iglesia. Señor, gracias por dar revelación, gracias Espíritu Santo de Dios, y toda respuesta y toda victoria y bendición a ti sea la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús decimos amén. Amén. Y amén. Gloria al Señor por esta noche. Amén. Qué bendición. Gloria a En el Dios. cielo hayamos compartido la palabra. Bueno, seguimos adelante. De 8 días seguimos con el tema importante, bien interesante y vital para nosotros. Amén. Amén. Seguimos Entonces, adelante. Feliz noche. Que tengan Bendiciones un para descanso todos. especial. Y recuerden, Que somos de Cristo. y somos altar de Dios. Bendiciones. Conéctate, oración, aposento alto, martes, miércoles y jueves a las 6 de la mañana por Zoom. Todos los miércoles tenemos nuestra red de vida online a las 7 de la noche por Altar de Dios Church en YouTube. Viernes 7 de la noche, culto de oración. Conéctate. Este sábado, Altar Kids a las 5 de la tarde. No te lo pierdas. Todos los domingos tenemos nuestra reunión familiar a las 10 de la mañana. Conéctate con nosotros. Si esta es la primera vez que estás con nosotros o no tienes un lugar en donde congregarte, haz de Altar de Dios tu casa. Escríbenos, te esperamos con los brazos abiertos. Síguenos en nuestras redes sociales. Para YouTube, Altar de Dios Church. Activa la campanita para las notificaciones. En Instagram y Facebook, Altar de Dios Oficial.